¿Qué es el divorcio express? ¿Cómo están? Bienvenidos. Nos encontramos en Unamos Ideas, este programa que se realiza con el apoyo de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, que encabeza el doctor Ruperto Patiño Manfer, en colaboración con el Canal Judicial del Poder Judicial de la Federación. Hoy tenemos un tema que nos interesa mucho, un tema que ha estado en los periódicos, que ha estado en la prensa, que mucha gente no lo entiende, que mucha gente se acerca a preguntarnos, que es el famoso y mal llamado divorcio express. Divorcio express. Para eso tengo a dos muy buenos amigos, a dos profesores de la facultad que nos acompañan. Tenemos primero a la doctora Lioba Castañeda Rivas, que es la directora del Seminario de Derecho Civil. Una cosa que no hemos dicho en los demás programas, pero vale la pena mencionarlo. En estos seminarios es donde se realizan todas las tesis que se llevan a cabo en la universidad. En el caso, obviamente, del Seminario de Derecho Civil, es donde se hacen todas las tesis, todas las propuestas modernas, novedosas de Derecho Civil, que usted encabeza. Así es, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y de este lado tenemos al maestro Andrés Linares Carranza, que es maestro de la Facultad de Derecho y es juez de lo familiar. Así es. 41 me decía. 42 familiares. 42 familiares, juez del 42 familiar. Y bueno, pues uno está en la trinchera, uno lo vive a diario en la práctica, y el otro un poquito más académico, más sin dejar de practicarlo, ¿no? Así es. Entonces, mire, vamos a empezar con usted, maestra. Primero que nada, porque las damas primero, y Muchísimas segundo, porque gracias. ¿qué es esto del divorcio express? Bueno, yo pienso que es una modalidad que generó el legislador local en esa facultad que le confiere la Constitución de legislar en materia civil y familiar, y como nosotros sabemos, tradicionalmente la materia civil ha estado enfocada en el primer libro del Código Civil, y de aquí que tengamos las reglas en materia de divorcio dentro de ese primer libro. Y bueno, ¿qué pretende el legislador local? Si bien es cierto que hemos tenido un catálogo impresionantemente largo, exhaustivo, en donde cada fracción del 267 nos daba la pauta de diversas causales, pues son causales que a veces no se podían probar. En ocasiones no tenían una gran utilidad en la vida cotidiana y práctica, cuestión que podrá constatar el señor juez. Y bueno, ¿qué dice el legislador? Tenemos procedimientos sumamente largos y queremos hacer una revolución, queremos lograr que las personas que ya no están viviendo cómodamente en una cordialidad, en un matrimonio, pues se separen. Antes el 262 eran las causales, me acuerdo cuando estudié, Sí. que eran muy difíciles de probar, ¿no? Injurias. El adulterio debidamente probado de uno de los cónyuges. Aunque yo creo que no todas tenían dificultad de probar, sino más bien las pruebas, algunas ya se habían pasado, se habían extinguido. También debemos tomar en cuenta que el legislador anteriormente señalaba, además de un gran catálogo de causales de divorcio en el artículo 267, también había caducidad. Entonces se podían generar ciertas causales, Claro. y que pasados 6 meses, si no se ejercían, el cónyuge, llamado en aquel entonces inocente, ya no podía intentarla. Entonces el cónyuge culpable, separado del inocente, quedaban como en un limbo, en una indefinición. Creo que la denominación de express es un poco aventurada. Vamos a regresar un poquito al origen. ¿En México, desde un inicio, se permitió el divorcio? ¿O No sé, si quisiéramos hablar históricamente, no. No, en México teníamos una separación de cuerpos, y no es sino hasta el año de 1914, con una ley de don Venustiano Carranza, que se permite lo que se llama el divorcio vincular. ¿Qué quiere decir vincular? Que rompe el vínculo y que deja a las partes, a esos divorciados, en la posibilidad de contraer una nueva unión. Pero este divorcio
que dicho sea de paso, somos un país en donde podría, digo, sin que suene a un gran timbre de orgullo, Avanzada, pero ¿no? somos un país de avanzada en el sentido de sí generar las reglas, las normas, la sistemática, la estructura que permita que la gente se separe, se divorcie. En 1914 me está diciendo, yo me acuerdo cuando estaba haciendo mis estudios en España, que había una película muy famosa, cuando sale el régimen de Franco, que era Por fin me puedo divorciar. En España creo que el divorcio se empezó a permitir a partir del 78, ¿no? Sí. Una cosa así. No, y en Sudamérica apenas hace 4 o 5 años Chile fue el último Sí, país Chile es el último país que permite el tiene divorcio vinculado. O sea, el divorcio Sudamérica vincular. todavía en los albores del siglo XXI no había divorcio En vinculado. Italia, una cosa por relación con la iglesia Argentina pavorosa. y Chile son los últimos de los últimos. últimos países que Así tienen es. el divorcio. Y claro, eso genera situaciones de hecho muy nocivas, porque teniendo un matrimonio que no se puede romper, que no hay ruptura de ese vínculo, pues lo que hacía la gente es irse a vivir con otra pareja de hecho. Y ya no daba manutención, ya no pagaba gastos, ya no ayudaba a su esposa. Eventualmente podría haber ayudado. Hay una reacción muy interesante que comentaba el doctor Augusto César Belucio, que fue ministro de las Cortes en Argentina, en donde él decía, bueno, cuando llegó el divorcio a Argentina, la gente, incluso los propios juristas que habían estado pugnando por tener divorcio, y que en ese sentido decían, respetamos a México que tiene una estructura muy adecuada del divorcio, pues resulta que cuando les llega el divorcio, la mayoría de ellos se niegan porque dicen, bueno, la primera señora ya formó su vida con otra pareja, ya tiene otra nueva familia, son de hecho, son amaciatos en realidad, y la nueva señora, con ese sujeto que se niega, dice, bueno, pues fíjate que aquí estoy yo presente y también sería muy importante que termines tu relación original o la primera que tienes y ahora que formalices conmigo. Y a eso hubo una cierta resistencia del propio ciudadano argentino, incluso siendo juristas, lo cuenta este señor ministro de las Cortes de Argentina, y dice, bueno, primero hubo una reticencia, a pesar de que en todos los congresos que yo recuerdo, en las reuniones, siempre decían, queremos una sistemática que permita la ruptura del vínculo, que eso es mucho más sano. Lo que yo siento que sí se excedió nuestro legislador local en el sentido de manejar una naturaleza jurídica sumamente sui generis. Yo todavía no acabo de entender si nos lleva a un divorcio voluntario, si es un divorcio necesario o con controversia. Lo que sí veo, que si es unilateral, yo ni le llamo divorcio. A mi juicio es un repudio que esta institución estuvo vigente. O sea, literalmente, ahorita como están, juez y maestra, como están la nueva ley, unilateralmente se pueden divorciar, tienen que estar de acuerdo los dos, ¿no? No. Supuestamente Yo deberían estar. hago énfasis en lo que dice la doctora. Yo siento que no hubo exceso en el legislador. Yo realmente catalogaría esto como una omisión. Una omisión, y yo creo que el procedimiento que se propone es un tanto disfuncional, porque está dentro de un capítulo de un proceso controvertido, donde la ley sustantiva no permite controversia. Esto es, el divorcio sin causa solo requiere que uno de ellos manifieste su deseo de no estar casado. De ahí que la doctora, con quien yo coincido, diga, esto ya no es divorcio, esto es repudio. Sería divorcio, según las nuevas reglas, cuando los dos cónyuges van de común acuerdo, los dos solicitan su disolución, hacen un convenio, el juez está facultado para revisar el convenio, y si está de acuerdo, cita para sentencia. Se suprimen las juntas de avenencia. Así como está ahorita. Así como está ahorita. Pero todavía no se da el unilateral, todavía no se da. En el caso del divorcio unilateral, así lo llama el legislador, sería solicitado por uno de los cónyuges. Pero lo que tal vez debiera haberse regulado era un procedimiento ad hoc, tomar lo que era el divorcio por mutuo consentimiento y ahí mismo articular lo que es un nuevo procedimiento con una naturaleza propia y dar varias alternativas. O sea, una vez que uno de los cónyuges decide ya no seguir casado, hay que emplazar al otro y esperar qué dice. Claro. Porque puede contestar y también estar de acuerdo. E iríamos de nuevo a las reglas del divorcio voluntario. Porque aun cuando él no haya solicitado, al ser emplazado y estar de acuerdo, se cierra el convenio. La otra alternativa sería que se le notifique al otro cónyuge y no diga nada. O sea, no quiera decir nada, ni le interesa. Y entonces nosotros tenemos que tener una naturaleza de un procedimiento en rebeldía. O sea, cuando alguien no va ante el juez, aunque lo obligue la ley en materia civil, se le declara rebelde, se da por perdido su derecho y el procedimiento continúa con una sola parte.
En este caso no podría yo llamar parte si no hay contienda, pero sí tendría que decir con uno de los cónyuges. Y yo creo que el juez debe tener ciertas facultades para resolver los efectos del divorcio o los efectos de la petición de disolver el vínculo matrimonial, que en la misma reforma quedó un poco ambiguo, porque mientras que un artículo nos dice que quedan a salvo los derechos, en el caso del Código Civil, por lo que hace a los menores, si no me equivoco, el artículo 283 del Código Civil sigue diciendo, o sea, todavía sigue diciendo que el juez en la sentencia debe resolver la situación de los hijos. Entonces, siendo un procedimiento o un trámite sin que venga el otro cónyuge, considero que el juez sí debería de intervenir en eso. Y una tercera opción sería que sí venga el cónyuge y, como dice la doctora, no esté de acuerdo. Y aquí es donde los abogados y tal vez el público no se ha dado cuenta, que según la reforma no tiene oportunidad de estar en acuerdo o desacuerdo con el divorcio.